Buenos días, bienvenidos a esta tercera edición del ciclo de conversaciones con Andrés Alonso Seisdedos. Hoy estamos con Ignacio González, Nacho González, que es consejero delegado de Nueva Pescanova. Has ocupado cargos de altísima responsabilidad también en Carrefour, en Campofrío, y eres licenciado en Ciencias Empresariales por ICADE. Y además fuiste nombrado Ejecutivo del Año 2018 en Galicia por la revista Ejecutivos y un montón de cosas más que hacen de Nacho pues una persona muy interesante, ¿no? Bueno, de Nueva Pescanova que vamos a contar, ¿no? Es la multinacional española por excelencia en el sector de la pesca, el cultivo, la elaboración y la comercialización de productos del mar, 10.000 empleados, presencia en 80 países, con datos del año 2020, 905 millones de facturación, uno de los principales productores mundiales de langostino y una empresa que se identifica muchísimo, como no podía ser de otra manera, con la responsabilidad social, ¿no? Me llamó especialmente la atención que en ese ámbito desarrolláis hasta 954 acciones de responsabilidad social corporativa. Bueno, Nacho, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Yo quería empezar preguntándote por tu llegada a Nueva Pescanova en el año 2016, vienes de Campofrío, especialmente tiempos convulsos, ¿no? en la compañía o en la antigua Pescanova, ¿no? ¿Cómo fue aquel desembarco y a qué retos te enfrentaste y sobre todo qué ha cambiado desde entonces hasta hoy? Bueno, primero buenos días, Andrés, y muchísimas gracias por invitarme a este formato tan agradable para debatir contigo esta media hora. Bueno, la verdad es que la compañía no se parece nada a aquella que me encontré en el año 16. Yo me encontré una compañía que por un lado tenía la moral un poco tocada, como es lógico, gente que no sabía si el proyecto iba a continuar o se iba a romper en trozos, pero por otro lado, y eso es lo que intenté construir, una compañía con mucho orgullo de pertenencia y sobre todo, lo que es más importante, un modelo que, y el tiempo lo ha demostrado y lo demostrará, que es un modelo de éxito, porque el problema que tenía la compañía no era de que el modelo estuviera caducado, de que la visión fuera mala, eso no es así, ¿no? Tú pescas y estás integrado verticalmente, tienes acceso al recurso, apuestas por la acuicultura, tienes una gran marca. Ese no era el problema fue un problema de ejecución de ese modelo, entonces lo que había que cambiar era eso, ¿no? Era el foco de la compañía hacia la ejecución y luego muchísimos temas de compliance y de control para funcionar como una compañía, si me permites humildemente la comparación, como una cotizada, no siéndolo, y construir sobre ese orgullo de pertenencia y sobre un modelo que es exitoso, una compañía de futuro y una de las pocas compañías españolas de alimentación que hay en este país, ¿no? Sobre la que se puede construir un futuro, yo creo que muy positivo. Así que fue una experiencia humana tremenda y volviendo al comienzo de la pregunta, la compañía hoy no se parece nada. Es una compañía donde obviamente hay un liderazgo, pero no es un liderazgo tan omnipresente. No es una compañía de dueño, sino que estamos trabajando en que las decisiones las tome el equipo en una organización mucho más ágil y más moderna, con sistemas de control que garanticen, por ejemplo, que las inversiones tienen retorno, ¿no? Muy bien. Uno de los pilares de Nueva Pescanova es la pesca, ¿no? Tenéis 65 barcos, 4.000 empleados repartidos por caladeros por todo el mundo, ¿no? Y al final pues trabajáis en esos océanos, ¿no? Océanos que tienen una capacidad limitada y que además deben explotarse de una forma controlada y responsable, ¿no? Y en esta línea te quería preguntar
cuáles son los planes del grupo para mantener la pesca como uno de sus principales proveedores de materia prima y qué acciones lleváis a cabo para mitigar el impacto en los océanos. Bueno, obviamente la pesca es el origen de la compañía, ¿no? Está en el nombre. Hay dos cosas en el nombre de Pescanova. Uno, la pesca, y lo segundo es la innovación, ¿no? Y esa es la marca. Obviamente nosotros en la pesca, como decías tú, tenemos 4.000 personas trabajando todos los días. Hoy estamos tú y yo aquí hablando y hay gente que está pescando. Eso nos confiere una responsabilidad tremenda con el planeta y con la conservación de los océanos. Y además se está produciendo un fenómeno a nivel mundial que tú no vas a poder vender lo que no has pescado de manera responsable. Con lo cual, ese enfoque de sostenibilidad y responsabilidad en la pesca es absolutamente fundamental. Cierto es que crecer desde la pesca no va a ser fácil, porque el mar, cuando uno mira los últimos 20 o 30 años, está plano, es decir, produce siempre lo mismo. Y no produce menos, que esto ya es interesante, ¿no? Porque las políticas de conservación de los diferentes gobiernos en cuotificación y en vedas, en campañas, están resultando positivas, ¿no? Aquí nuestra responsabilidad es esa, es todo lo que pesquemos se haga bajo estándares de terceros que certifiquen que los caladeros tienen futuro, que estamos muy avanzados en esto, estamos muy cerca de que la totalidad de nuestra pesca sea así. Y donde no es así, porque todavía el caladero no está regulado, lo que tenemos es una posición de promover y de forzar esa regulación, es decir, ser actores que nos lleven hacia conseguir esas certificaciones de terceros que hagan que nuestra pesca esté certificada. El ejemplo más claro es Namibia, donde nosotros llevamos pescando merluza desde el año 90, con estándares nuestros de responsabilidad, y que hace 6 meses ha recibido el sello MSC de pesca responsable, con lo cual vamos al mercado con nuestro sello de responsabilidad, que se llama Pescanova Blue, pero junto con este sello de MSC que certifica eso. Hay muchos países donde ya no puedes vender si no acudes con esos sellos terceros. Hablabas al principio de esta contestación, hablabas de innovación, ¿no? Como una parte sustancial de la compañía que forma parte del ADN de Nueva Pescanova, ¿no? Y hablando de acuicultura, que sería otro de los pilares de la compañía, quería que me hablaras de, bueno, qué fórmulas novedosas estáis aplicando para criar nuevas especies. Se habla mucho del pulpo. Cuéntanos cómo ha sido todo este proceso y bueno, si nos puedes avanzar alguna sorpresilla más en ese ámbito, pues también la vamos a escuchar con mucha atención. Muy bien. Bueno, siguiendo con un mercado donde el mar da lo que da y no va a dar más, pero que sin embargo el consumo crece y crece en torno entre 3 y 5% todos los años, y cuando lees papeles de dónde va a estar en el año 2030, los grandes institutos te dicen va a seguir haciéndolo, porque tienes más gente que accede a la clase media y tienes países completos que están accediendo a la proteína. Estados Unidos es el ejemplo más claro. Te das cuenta que o como compañías invertimos en cultivar el mar, o estaremos metiendo una tensión al recurso que será insoportable para el recurso, y toda esa ordenación de los caladeros no servirá para nada, ¿no? Esta es nuestra visión, ¿no? Hay gente que la tiene diferente y que piensa que la pesca puede seguir creciendo, pero nosotros no lo vemos. Entonces, ahí que necesitamos, siendo como es hoy en el consumo en el mundo, y esto es un dato muy curioso, que el 50% de lo que comemos los humanos ya viene de la acuicultura, que parece sorprendente, se pescan 250.000 especies en el mundo y solo sabemos cultivar 500. Entonces, esas 500 son muy importantes, pero el recorrido, imagínate, de I+D+I que queda para meter especies que hoy solo se saben capturar de manera salvaje al cultivo. Y el cultivo pues es como la agricultura, como la ganadería. Se puede hacer bien y se puede hacer mal. Si tú lo haces bien y decides no meter antibióticos, decides trabajar sobre el bienestar animal, que las condiciones del animal en la acuicultura sean lo más parecidas posible al medio natural, pues consigues resultados que son francamente buenos, ¿no? Ahora estamos, digamos, en 3 áreas, 2 áreas. Una
metiendo inteligencia artificial que estaba en otras industrias a la industria de la acuicultura para hacerla previsible, rentable y cultivar ese bienestar animal. Y por otro lado, el tema del pulpo, que es el primer avance en conseguir que una especie, que aquí en Galicia la conocemos y la disfrutamos porque es un superalimento, pero que está muy amenazado, porque cada vez está más cara y cada vez hay menos, pues conseguir a través del cultivo quitar esa tensión y que podamos seguir las generaciones futuras disfrutando del alimento del pulpo, ¿no? Ha sido un trabajo de largo recorrido. El pulpo siempre se ha cultivado en Galicia desde el punto de vista del crecimiento. Se pescaban de alevines y se les daba de comer, tiene un crecimiento, es un animal muy agradecido. Lo que nosotros hemos conseguido, y ya estamos en cuarta generación, es evitar el ir a la naturaleza a capturar reproductores y que eso se produzca en un círculo cerrado, ¿no? Esto es un hito que desde luego a nosotros nos enorgullece, pero que yo creo que nos tiene que enorgullecer como gallegos y como españoles, porque no lo ha hecho nadie en el mundo con esta especie, ¿no? Ahora nuestros próximos planes son, en el verano que viene, empezar a comercializar los primeros pulpos provenientes de la acuicultura, para más adelante hacer una operación industrial, ¿no? Como me pedías una primicia. Una primicia, te diré que organizamos hace un año o algo así una cata, porque todo el mundo me pregunta, ¿está bueno? ¿Está bueno? Y entonces llamamos a un maestro pulpeiro que nos lo hizo como en 15 maneras distintas, aunque yo no sabía ni que existían 15 maneras distintas de hacer pulpo, ¿no? Compramos uno en la plaza y cogimos uno nuestro. Y éramos como 50 personas, más o menos, ¿no? Y el resultado fue 50-50. Es decir, cuando tú tienes una talla parecida, kilo y medio, te das cuenta de que es un animal y es un alimento que tiene mucho magro, tiene muy poca grasa, es fácil de hacer en acuicultura e incluso, yo me atrevo a decir, que como no tiene parásitos en la acuicultura y como tiene 8 tentáculos, porque no tiene enemigos, pues está incluso más bueno. Muy bien. Me imagino que el pulpeiro sería de Carballino. Pues era de aquí de Vigo, yo ya lo siento, pero yo creo que estaba criado y formado en Carballino. Seguro que sí. Muy bien, pues enlazando con la cata que hicisteis hace un año, quería hablar ahora contigo del consumidor, ¿no? Un consumidor que cada día es más exigente, que busca alimentos de calidad, alimentos saludables. ¿En qué productos o innovaciones estáis trabajando para satisfacer esta demanda? Y sobre todo me gustaría que nos contaras cómo es ese proceso de I+D, de innovación, para llegar al final a productos que realmente satisfagan estas necesidades. Bueno, nosotros vivimos en un mercado que tiene un pequeño drama, ¿no? Porque el pescado le gusta a mucha gente, a muchísima gente, es un producto de placer, digamos. Es un producto sano, yo no necesito hacerle nada, no necesito meterle omega 3, no necesito quitarle grasa, viene sano de serie, como decíamos nosotros. Pero tiene un problema que tiene como un poco de respeto por parte del consumidor a hacerlo mal. Tú llegas a un mercado y te compras un filete, chico, hay que ser muy torpe para hacer mal un filete, pero una merluza es una cosa diferente. Entonces, claramente, cuando tú estudias al consumidor, hay un ángulo que tenemos que trabajar, que es la conveniencia. Es decir, cómo hago que el pescado esté en la dieta de todos los días y, sobre todo, que sea fácil y que en 4 o 5 minutos yo abra la nevera y lo tenga como opción cuando no sé qué cocinar, ¿no? Y esa es la línea, ¿no? Firmamos hace año y medio un acuerdo con Ángel León, que es el chef del mar, el dueño del restaurante A Poniente en el Puerto Santa María, que es un estudioso del mar, es un tipo muy interesante, no solo desde el punto de vista de los pescados, sino también desde el punto de vista de los vegetales del mar. Y el primer proyecto que ha salido de esta colaboración son las pastas del mar, que van en ese sentido, ¿no? Que es, oye, ¿cómo hago yo, cómo me meto en un territorio donde el pescado no está? Es el territorio de la pasta, con recetas de pasta, en 1 minuto, en la sartén, un producto refrigerado, que no congelado, y lo tengo, digamos, de fondo de armario, ¿no? Entonces yo creo que es por ahí. Si me voy a sitios más tradicionales, como puede ser el langostino o la merluza, tiene que ver con platos preparados, tiene que ver con pelados en los mariscos. Es decir, el marisco no puede ser solamente un producto de celebración,
de Navidad o de tu cumpleaños o de no sé qué barbacoa hago en verano. Tiene que estar en las ensaladas complementando a las latas de atún o complementando a otros ingredientes de proteína, ¿no? Y para eso tiene que estar pelado y tiene que estar en mi nevera. Entonces yo creo que la innovación nuestra va por ahí y esto capitalizándolo en la fuerza que tiene la marca para hacer más fácil el consumo de pescado, ¿no? Y que esté 3 veces a la semana en vez de 2 o 1, que es lo que va a hacer a esta categoría multiplicarse. Pero yo soy optimista con el mundo del pescado, ¿eh? Yo creo que sigue todos los patrones de hacia dónde va el consumidor. Un producto sano, si lo pescas responsablemente, si es de acuicultura con bienestar animal, un producto fácil y que además está rico. Que eso es una... cuando miran los superalimentos, que estén ricos no es fácil. Muy bien, pues hablabas precisamente de Ángel León, de la pasta del mar, campañas como la de Rodolfo Langostino en el año 18 con Vicente del Bosque, ¿no? Al final Pescanova es una marca potentísima, me imagino que en España y Portugal seguro, pero seguro que la compañía tiene en el punto de mira aprovechar ese activo que es la marca para, bueno, pues para ganar cuota de mercado en otros mercados europeos, no sé, se me ocurre Francia, Italia o países como Grecia y Estados Unidos también, ¿no? Háblanos un poquito de esto. Sin duda, yo creo que tenemos los países donde vendemos la marca hay como 2 velocidades, una España y Portugal, donde la marca es enorme, o sea, competimos en penetración con marcas como Coca-Cola o como El Pozo o Campofrío, y en Portugal incluso más, y entonces ahí me puedo permitir una comunicación que toque el corazón de la gente porque ya me conocen, ¿no? Y ser una marca simpática, cercana, joven, es importante que no perdamos la generación que está entrando en el consumo. Si me voy a otros países como Francia, como Italia, como Grecia, en los últimos 2 años hemos salido por primera vez en la historia de la marca en televisión. La circunstancia es diferente, normalmente yo soy la segunda marca de ese mercado, tengo un líder con el que compito y ahí la historia es distinta. Ahí la historia es, oye, quién soy, qué es lo que hago, cómo lo hago y me estoy, digamos, presentando en sociedad. Con resultados bastante buenos, porque el equity story, la historia de la marca pescando y haciendo acuicultura, es una historia que los clientes y los consumidores aprecian. Entonces, vamos a seguir en estos países, en España y Portugal, siguiendo tocando el corazón de los consumidores, que es lo que hace falta, e innovando, y en estos otros países presentándonos en sociedad para que la marca Pescanova y la marca España exportada tenga éxito, y la verdad que estamos bastante contentos. Estados Unidos es diferente porque ahí salir en televisión es una cosa un poquito más complicada. Uno mira los precios de los anuncios de la Super Bowl y bueno, es más que mi presupuesto del grupo de marketing. Pero sí que estamos ganando distribución cliente a cliente. Ayer, por ejemplo, ya te doy otra primicia, van 2, ¿eh? Ayer empezamos, firmamos un acuerdo con Target, que es un gran operador en Estados Unidos, para vender un producto que se llama Toss and Serve, que es un langostino pelado con salsa, que tú lo que haces es que lo juntas con pasta o con arroz y es un plato preparado, ¿no? En la línea de lo que te decía antes. Y bueno, la verdad es que el crecimiento de esta compañía va a venir por 2 sitios. Uno, esa parte comercial, y 2, ese crecimiento de la acuicultura del que hablábamos antes. Por ahí tiene que venir el futuro. Y me imagino que por la confianza del consumidor, ¿no? Leía, por cierto, y te pido disculpas, en la presentación no dije que eras presidente de AECOC. Y como presidente de AECOC leí que en una de las últimas reuniones decías literalmente, dicen que las crisis terminan cuando el consumidor piensa que han terminado, por lo que es clave recuperar la confianza del consumidor para que aflore ese ahorro generado y reactivar así el consumo, ¿no? Y para que esto suceda, pues yo creo que sí que las administraciones, pero también las grandes empresas como Noa Pescanova, sí que tenéis que jugar un papel activo, ¿no? Sí. Cuando tú miras la confianza del consumidor durante la pandemia, bueno, es muy errática, ¿no? En cuanto ha habido una ola nueva de COVID, pues baja drásticamente, por la gente, la otra vez, y ahora ya no puedo salir a los restaurantes y tal, ¿no? Y esa confianza está alterada por esto, que Dios quiera que ya estemos al final de este episodio, pero también está alterada por las noticias económicas que le rodean, ¿no? En esa reunión analizábamos
que en el mercado español hoy hay en torno a 120.000 millones de euros ahorrados, que históricamente es el ahorro más alto que se ha producido desde que se mide, ¿no? Y de ese ahorro, más o menos la mitad es ahorro temeroso, de gente que dice, uy, a lo mejor pierdo mi trabajo, a lo mejor vienen mal dadas, entonces no gasto, pero hay otra mitad que es ahorro que no se ha podido gastar, porque los restaurantes estaban cerrados, porque no he podido viajar y tal. Entonces lo que decía ahí es, oye, es importante que para recuperar la economía, nuestro sector, que es el de productos de alimentación, y el consumo tire de la economía. Siempre pasa lo mismo, siempre empezamos a recuperarnos a través del consumo. Si tú metes más impuestos, si tú ya tan solo amenazas con meter más impuestos, lo que hace es que ese ahorro no fluye y no aflora. Entonces, en el corto plazo y medio plazo, lo que tiene que sacar ese ahorro tiene que salir de los bolsillos de la gente y volver a gastar. Y en el medio plazo hay un tema más complicado, que es trabajar en la productividad de la economía española. Porque cuando la comparas con los países que nos rodean, ya no solo es peor, sino que su evolución en los últimos 4 o 5 años es a perder más competitividad comparada, ¿no? Entonces, bueno, temas como el absentismo y muchas cosas que se producen en España, van a pedir mucha responsabilidad como sociedad en un entorno casi de tormenta perfecta, donde tenemos una inflación tremenda que no va a bajar además en el corto plazo, al revés, donde tenemos un nivel de paro, en especial paro juvenil, y ahí yo creo que las compañías tenemos mucho que hacer, sobre todo en el sector de la alimentación, que muchas veces es el primer trabajo para mucha gente, ¿no? Y donde tenemos una situación de materias primas y de transportes muy complicada, va a exigir que tengamos una administración responsable que no ponga palos en las ruedas de la recuperación económica, ¿no? Y yo, hombre, estoy realmente preocupado porque cuando tú miras el nivel, en general hablo, no estoy hablando solamente de España, de la gente que hoy se dedica a la política, pues bueno, yo creo que, y esto te lo digo a título personal, la política hoy ahuyenta el talento. Estamos grabando, ¿eh? Da igual, se lo digo a todo el mundo. Yo creo que la política ahuyenta el talento hoy, ¿no? Y es una pena, porque deberíamos tener la gente más preparada liderando estas recuperaciones. Y bueno, yo creo que hoy está en el sector privado. Bueno, pues vamos a hablar de sostenibilidad también, ¿no? Decías, también te he escuchado en alguna entrevista decir que para Pescanova o para Nueva Pescanova la sostenibilidad no es una estrategia, sino que es la estrategia, ¿no? Habláis de objetivos como ser una industria cero emisiones en 2040, tener envases compostables y reutilizables o la eliminación del gasoil, el combustible de vuestros barcos, ¿no? Bueno, todo esto a mí por lo menos se me antoja un reto súper ambicioso, ¿no? ¿Cómo lo afrontáis esto? Bueno, cuando nosotros decimos que es la estrategia, no es porque seamos más listos que la media, ni hayamos encontrado la varita mágica, ¿no? Sino porque cuando tú tienes una compañía que vive del mar, o pone la sostenibilidad en el número 1 de todas sus decisiones, o no tendrá futuro. Porque si el mar deja de dar, como decía al principio, pues la compañía no estará, ¿no? El mar y la acuicultura. Y esto no va solamente de hacer cosas, sino de ponerse objetivos desafiantes. Tú cuando entras a nuestra sede de Chapela, tenemos los compromisos escritos en un panel enorme, donde decimos, oye, hoy ¿qué estamos haciendo? Ya hoy. Oye, pesca responsable, cultivo acuícola sin antibióticos y muchas otras cosas. Y hay como 3 hitos en el tiempo. Uno muy cercano, que es dentro de 3 años, que es el año 2025, donde estamos diciendo que todos nuestros packagings tienen que ser reutilizables, compostables o reciclados, ¿no? Y bueno, por no extenderme, el último hito, que es en el año 2040, es ser neutro en emisiones. Y eso para nuestra industria es especialmente desafiante, como dices tú, porque no conseguiré ser neutro en emisiones al 100% yo, porque tengo barcos y tengo que mudar el diésel a otra tecnología seguro, tengo bombas de circulación de agua en la acuicultura, y necesitaré compensar también, ¿no? Yo en Ecuador y en Nicaragua estoy en manglares. Esos manglares me ayudan a compensar lo que hoy estoy contaminando con el diésel, o estamos equipando todas nuestras fábricas de fotovoltaica para seguir en esa línea de compensación. Y lo que estamos diciendo es en el 40 queremos que lo que yo genere en ese momento, que tiene que ser como mínimo la mitad de lo que genero hoy,
además esté compensado al 100% por ese tipo de acciones, ¿no? Y bueno, y tenemos ese cartel para dos cosas. Una, mostrarlo al exterior. Oye, no solamente hacemos las cosas bien hoy, sino que las queremos hacer impecables en el futuro. Y además mostrarlo en el interior, para que la gente cuando toma decisiones sobre un lanzamiento de producto o un barco nuevo, tenga en la cabeza que la compañía se ha comprometido cara afuera de esa manera tan fuerte, ¿no? Muy interesante. Ahora me explico por qué tenéis 954 Claro. acciones de RSC. Lo que es muy curioso, Andrés, es que muchas de esas ya las hacía la compañía, de manera natural. No sé, al menos el 60-70% ya las hacía la compañía. Y lo que hemos hecho ha sido paquetizarlas y decir, oye, esto lo hacemos por algo. Cuando nosotros tenemos redes que dejan escapar los peces de talla pequeña, lo estamos haciendo por algo. Y lo hacíamos y no lo contábamos, ¿no? Claro. Un poco gallego, ¿no? También Sí. hacer las cosas y no contarlas. Porque, ¿qué narices, no? Cuando aquí, en esta tierra, se hacen las cosas bien, lo que hay que hacer es contarlo. Pues cuéntanos y háblanos de ese proyecto que tenéis de blockchain Sí. con IBM. Y ahí te oí decir un día que además toda esta situación, incluso la aplicación de la que antes hablabas también, de Big Data y de inteligencia artificial en las piscifactorías, ¿no? Y te oí decir un día que todo esto además os había hecho mejores como compañía. Sí, bueno, hay mucha gente, mi madre, por ejemplo, que cuando yo hablo de blockchain, dice blockchain. Y no le quito la razón, porque realmente es un cambio en el interior de las compañías. Porque lo que te das cuenta, y este es un proyecto que empezamos con el langostino en Ecuador y con el gambón en Argentina, desde que yo pesco o siembro el alevín, durante todo el proceso hasta que llega al supermercado, blockchain lo que te hace es que, digamos, registras toda la información que se ha producido y si fallas, porque perdiste la cadena de frío, porque hay un lote que no trazaste bien, te salen las vergüenzas. Entonces es un cambio en la compañía para decir, oye chicos, estamos haciendo las cosas muy bien, pero hay que hacerlas impecables, porque ahora esa información se la quiero dar a mi consumidor o a mi cliente. Y no hay que pensar solamente en seguridad alimentaria y en mantener la cadena de frío, sino en otras cosas que están accesorias, como por ejemplo que todos los tripulantes que se suben a un barco tengan contrato de trabajo, porque yo los contratos los puedo subir al blockchain, ¿no? Y cuando digo, oye, mis condiciones de trabajo son dignas, es que además lo puedo demostrar, ¿no? Con lo cual, bueno, estamos avanzando muy rápido en esto, es súper interesante. Y nos cambia como compañía. Y el proyecto de acuicultura tiene mucho más que ver con el bienestar animal, como decía antes, y el rendimiento de cada piscina, al igual que hizo la agricultura hace mucho tiempo, ¿no? Consiste en alimentación automática, oxigenación automática y sensorizar las piscinas de manera que la información de temperatura, pH, salinidad, viaje a un cerebro central que estamos desarrollando con Microsoft y que aprenda en cada ciclo, de manera que optimicemos el rendimiento de la acuicultura. Es un mundo, la verdad, muy interesante. Digitalización no va solo de hacer e-commerce y de usar Twitter para hablar con los consumidores, que también va de hacer un step change, de hacer un cambio radical en las industrias en las que trabajamos. Muy interesante. Bueno, te voy a hacer la última pregunta y luego sabes que tenemos un turno para la gente que nos está viendo. Y la última pregunta pues está más enfocada a futuro, ¿no? ¿Cómo ves Nueva Pescanova dentro de unos años? Bueno, yo creo que esta compañía necesitaba, durante estos 4 o 5 años últimos, un accionista comprometido que sea capaz de apostar por todos estos proyectos que estamos hablando, ¿no? Porque, claro, hay inversión detrás de todo esto que estoy diciendo. Entonces, ahora lo tenemos. Probablemente en el futuro y la visión además del accionista esto es una plataforma que a lo largo de la cadena hace de todo, porque pesca, cultiva, fabrica y vende con marca, y sobre esta plataforma se pueden hacer operaciones de consolidación, porque podría consolidar más pesqueras, podría consolidar otras empresas de acuicultura o podría entrar en mercados donde hoy no estoy, Inglaterra, por ejemplo, Alemania, cuando hay otros parecidos, como es Francia, donde vendo 150 millones de euros, ¿no?
Entonces ese esqueleto que se puede rodear de músculo, mi visión es que tú puedes hacer un campeón del sector de productos del mar y de la alimentación en España sobre este esqueleto que tenemos nosotros, que somos grandes, pero este mercado es inmenso. Y yo creo que el futuro va por ahí, por una vez que la compañía esté arreglada, que estamos cada vez más cerca, poder sumar otras personas, otros intereses que estén interesados en este proyecto. Muy bien, muchísimas gracias, Nacho. No. Vamos a dar paso a algunas de las preguntas que están en el chat. Por ejemplo, Marcelino Otero dice: me gustaría saber si Pescanova se encuentra involucrada en algún PERTE y, en caso afirmativo, qué expectativas de participación de la pyme gallega podría tener en ese proyecto. Bueno, nosotros tenemos 2 o 3 proyectos relacionados con los fondos NextGen que tienen que ver con los 2 temas que hemos hablado. Uno con trazabilidad, y ahí hay tecnología que viaja con el proyecto, y el otro es el cultivo de pulpo a través del gobierno canario. Porque estamos en los proyectos de captación de fondos NextGen de Canarias. Nosotros, como empresa tractora del mar, movemos también un ecosistema aquí en Galicia que yo te diría que, aparte de los NextGen, tiene que ver con las 2 grandes cosas que nos preocupan ahora mismo, que son trazabilidad, digitalización, y sostenibilidad. O sea, yo, si fuera una pyme y mirara el sector de los productos del mar y el de la alimentación, diría: o bien acompañarnos en sostenibilidad, ejemplo, mediciones de las emisiones de CO2. Eso es un reto para nosotros. ¿Cómo lo mido esto que te he dicho que vamos a compensar? Y 2, digitalización. Oye, la digitalización, hemos hablado de la acuicultura, tiene que llegar a la pesca. Entonces, en estas 2 áreas, independientemente de PERTES o no PERTES, es donde yo creo que la industria auxiliar y la tecnología que hay en Galicia debería acompañar a nuestro sector. Eduardo García te pregunta si habéis conseguido introducir en vuestras fábricas la automatización en ciertos procesos productivos. Estamos en ello, tenemos un producto también de digitalización y de aplicación de la industria 4.0 a nuestras plantas, partiendo de un modelo de planta aquí en Galicia, para luego, cuando estemos satisfechos con cómo se está haciendo ahí, exportar a las 17 plantas que tiene la compañía en el grupo, ¿no? Digamos que nuestro piloto en estos temas es la planta de Chapela, inmediatamente después va la de Porriño, y una vez que lo consigamos ahí, extenderlo a todas las del grupo. Pero sí, tenemos un proyecto de esto. Pregunta Javier Touza: como presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo, es un orgullo contar entre nuestros asociados con empresas líderes en el sector como Noa Pescanova. Y te pregunta Javier, ¿qué opinas de la actual campaña de demonización de la pesca de arrastre por parte de ciertas ONG? Bueno, pues opino 2 cosas. Una, que tiene que ver con cómo muy pocos son capaces de influir a muchos con planteamientos casi siempre poco científicos y muy banales, muy superficiales, porque la pesca de arrastre es un ejemplo, la acuicultura puede ser otro, ¿no? Que sin tener demasiado conocimiento, esos pocos que hacen mucho ruido son capaces de crear una opinión que es una auténtica aberración desde el punto de vista científico bien construido, porque el arrastre puede ser beneficioso para los fondos marinos. Y la segunda cosa que pienso es que tenemos mucho trabajo como sector, y lo hablamos antes fuera de micro. Yo creo que el sector de los productos del mar tiene que unirse cada vez más para defender juntos estas cosas, porque los que están enfrente están bastante unidos y tienen un poder de influir que nosotros tenemos que aprender a hacer. Y me parece que eso es una tarea muy importante, donde no solamente se tienen que involucrar, nos tenemos que involucrar los que trabajamos en este sector, sino también la administración.
Porque tú imagínate que se prohibiera la pesca de arrastre en España, lo que ocurriría con una cantidad ingente de personas que trabajan en esto y con una cantidad de consumidores que consumimos esto y que ataca una cultura. Es como el pulpo. El pulpo, en el fondo, está atacando una manera de entender la vida, que es que el pulpo es un alimento, no es un animal de compañía, como decía el Pictionary. Así que esos dos mensajes, hay que unirse y hay que construir argumentos científicos que contrapesen esos pseudocientíficos. Pregunta Javier Soriano, ¿hacia dónde apunta el I+D en el sector? Algunas pistas has dado antes, si quieres matizar. Bueno, en la acuicultura en tres áreas te contesto. En la acuicultura hacia mejorar las productividades y la predictibilidad de la operación e industrializarla, es decir, que sea más predecible desde el punto de vista empresarial, cuidando, eso sí, el bienestar animal. En el consumidor, hacia la conveniencia y hacia hacer productos sanos y ricos, fáciles de cocinar. Y el tercer ángulo es la pesca, donde tenemos que ir a depender cada vez menos del talento de los capitanes, a los que adoro y son una parte fundamental de mi compañía, pero que el sector tiene un desafío de relevo generacional absolutamente dramático y cada vez tenemos que equipar nuestros barcos con sistemas que hagan que la pesca dependa menos del talento y pueda digamos, manejarse sin necesidad de tener 30 años de experiencia de pesca, porque esa generación no la vamos a sustituir, ¿no? Tú hablas, yo tengo un hijo de 25 años, dile tú que se vaya a Namibia 8 meses. La generación que viene está en otra onda y ese relevo lo puedes hacer con tripulaciones locales, pero es un enorme desafío para nuestra industria. Te pregunta Esther Vázquez, vemos muchas manifestaciones del sector primario del agro y no se ven manifestaciones del sector primario de pesca, ¿no? ¿Cuál crees que es la razón? ¿Qué estáis haciendo bien? Es una pregunta difícil. Es una pregunta difícil porque yo creo que en general el agro es un sector mucho más grande, porque no solamente estamos hablando de carne y frutas y verduras, también del sector lácteo, es decir, es un sector más grande que el nuestro. Quizá no hay tanta integración vertical en los operadores y hay una relación en la cadena alimentaria entre un productor que vende a una industria. Nosotros en el mundo del mar muchísimas veces el que ha pescado es el que acaba vendiendo, y entonces esa relación de poder, yo estoy integrado verticalmente, yo no tengo discusiones conmigo mismo, ¿no? Para esto, y esa relación de poder entonces no se produce, pero bueno, yo ahora soy optimista porque el Ministerio acaba de aprobar una ley de la cadena alimentaria que lo que va a hacer es regular un poco esas relaciones que son muy desiguales, ¿no? Muchas veces. Y al final la presión de precio del consumidor, que no olvidemos que es un consumidor que tiene problemas económicos, tenemos una crisis económica, se traslada al distribuidor, el distribuidor lo traslada aguas arriba y acaba en el campo, ¿no? Y empobrece al final la cadena, ¿no? Espero que esa ley salvaguarde un poco el valor que tiene la cadena y que ningún eslabón la pierda, pero la razón fundamental me parece que creo que es la integración vertical y que al final los que vendemos estamos más cerca del origen que el resto del mundo agro. Muy bien, pues oye, son las 11:40. Ha sido un placer, Nacho, igualmente, tenerte aquí hoy en esta tercera edición. Me gustaría hacer un resumen muy rápido de cosas que has dicho, ¿no? Has hablado de la pesca, que es uno de los pilares, de que esa pesca tiene que ser una pesca responsable. Has hablado de vuestra apuesta por la acuicultura, ¿no? Como además la vía para que Nueva Pescanova siga creciendo. Has tocado cosas interesantes como la necesidad de tener una clase política más preparada, ¿no? Y que esté a la altura de las necesidades que tiene el mundo de la empresa y la sociedad en general.
y has hablado de vuestro sector, ¿no? Y de la necesidad de que os unáis, ¿no? para luchando juntos por las cosas, conseguir objetivos muchos más ambiciosos, ¿no? Y hemos hablado del consumidor, ¿no? Y a los que nos oyen y nos están viendo, les repito lo que decía Nacho en su intervención: hay que gastarse los ahorrillos en esos pulpos que seguro que van a estar buenísimos, ¿eh? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Nos emplazamos a la cuarta edición, donde todavía sin fecha por confirmar, pero ya os avanzo que tendremos con nosotros al consejero delegado de una de las compañías TIC gallegas más importantes. Así que hasta pronto. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Nacho.